dado como ese refugio en Cristo, poder compartirlo y transmitirlo. Vamos a comenzar, hermanos. Y tenemos como una introducción, vamos a ver que Dios, que nos ha dado la vida y nos ha bendecido, nos ha enseñado a través de su palabra cuánto vale nuestra vida. Por lo cual no solamente Dios da pena de muerte a aquel que arrebata una vida, ¿no? Cuán importante es una vida. Y aún más valioso lo que se perdió y lo que sufre la humanidad por causa del pecado, cuántas vidas se pierden. Y aún más, cuando nosotros vemos en la Biblia el plan de salvación de Dios, en el cual Dios entrega a Cristo el pago más grande, de valor incalculable para rescatar nuestra vida. ¿Cómo Dios no va a tener cuidado de salvaguardar la vida del inocente? Entonces vemos en este pasaje de Deuteronomio 19, vemos la ley acerca de las ciudades de refugio que tenían que construirse en Canaán. En las anteriores capítulos habíamos visto cómo Dios habla a sus jueces, a sus levitas, habla a sus reyes, para que administren justamente en la tierra. Ahora, Dios reitera esta ley a su pueblo acerca de esta ley de justicia, como una ciudad de refugio que proteja al inocente en caso de homicidio sin intención. Este era un caso especial, ¿no? ¿Cuántos accidentes ocurren cotidianamente? Muchos. Hay choques de automovilismo, accidentes en las construcciones, en los trabajos, ¿no? Hay mucho. Sin embargo, Dios está a favor de salvar la vida. Recordemos, la salvación es en esta vida. Y hermanos, aquellos que se refugiaban en esta ley, ¿no?, acerca de correr a la ciudad de refugio, aquellos que iban eran salvados. Sin embargo, también habían otros que sí eran homicidas con intención, que sí habían atentado contra la vida del prójimo y que querían valerse de esta ley falsamente. Ellos no encontrarían un asidero ni un refugio en ella. Vamos a entender que esta ley se dio en el Antiguo Testamento, sí, pero que Dios lo ha consumado, porque esta es una ley civil para los israelitas. Ahora ya nosotros no tenemos que levantar una estructura, un edificio que sea ciudad de refugio, ya no. Esta ley civil era para los judíos en aquel entonces. Dios ha consumado esta ley de refugio, haciendo que nosotros entremos a un refugio verdadero, a un refugio espiritual, pleno, duradero. Ese refugio es Jesucristo, hermanos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza de hoy? Vamos a preguntarnos, ¿qué me impide a mí venir? Venir a esta palabra de refugio, venir al Señor, a su salvación. ¿O qué me está impidiendo a mí compartir y ser de refugio para mis hermanos a través del Evangelio? Porque hay problemas. Quizás nosotros queremos ser de refugio, queremos que esta justicia de Dios, que ahora está en Cristo, podamos vivirla, disfrutarla y compartirlo con los demás. Pero hay veces ocurren cosas que parece que no está funcionando. ¿Por qué? Y como primer punto, en el desarrollo, vamos a ver que tenemos que examinar nuestro corazón a la luz de la justicia de Dios. Esta ley de la ciudad de refugio era un tipo de justicia que Dios daba. Protegía al inocente, ¿no?, del vengador que reclamaba la pérdida de la vida, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio 19, versículos del 1 al 3, voy a dar lectura, todos los que tienen sus Biblias también. Dice: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti,
y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da, para que las poseas. Arreglarás los caminos, dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. ¿No? Recordando, es aquel homicida sin intención, ¿no? Por así decirlo, un homicida inocente, ¿no? Porque no tenía esa intención de corazón de matar. Muy bien, recordando un poco, esta ley de las ciudades de refugio era tanto para guardar al inocente como para dar justicia, ¿no? Para el familiar del que ha tenido la pérdida. En ambos casos, hermanos, Dios es justo, ¿no? No, Dios no se inclina por las emociones humanas o por un prejuicio, una perspectiva nuestra. Tan importante era esta ley, hermanos, que se hiciese en Canaán, que esto aparece en 3 de los 5 libros del Pentateuco. Aparece en Éxodo 21, aparece en Números 35, aparece 2 veces en Deuteronomio. Deuteronomio 4 y en Deuteronomio 19, ahora que lo estamos tocando. En total, habrían 6 ciudades de refugio en todo Israel, divididas en 3 distritos, el lado norte, lado centro y sur. Y estas ciudades de refugio tenían que ubicarse al centro, en el corazón de la tierra prometida. ¿Para qué? Para que todo aquel homicida sin intención pudiese encontrar refugio ahí y llegase rápido. Y aquí vemos en el texto, versículos del 1 al 3 que acabamos de leer, nos dice claramente algo muy importante. Nos dice que para que ellos lleguen a refugiarse en esta ciudad, arreglarás los caminos. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque es muy probable que aquellos que quieran cobrar venganza por mano propia traten de obstruir el camino para que se salve. Van a poner piedras, van a poner desvíos, van a bloquear el camino con tal de que no llegue. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos? Claro, se entiende la ira del vengador de la sangre, ¿no? Como se dice en el texto, pero hay que entender algo, hermanos. Esto muchas veces pasa, pero ahora en nuestra vida nosotros tenemos un nuevo corazón como hijos de Dios, ¿no es cierto? Dios ha vuelto de un corazón duro, de piedra que teníamos antes, un corazón insensible que vivía en el pecado, que se gozaba en la maldad, en la maldad contra el prójimo, a ser un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios, tanto para el pecado como para las cosas en santidad. Y por eso nuestro corazón debe de ser cada día examinado a la luz de las Escrituras. El versículo 3 dice, arreglarás los caminos. ¿Hay algo que me está impidiendo a mí, hermanos? Si hay un pleito con un hermano, ¿hay algo que está obstruyendo que yo pueda perdonar a mi hermano? Algo que hace que yo todavía me ensañe con él. Quizá puede haber en la familia algún rencor, alguna amargura, algún pleito que está durando hasta el día de hoy. Puede haber un pleito grave, un pleito leve, sin importarlo. Y hay veces ni se habla, ni se conversa y se deja ahí. Hermanos, todo eso o algún pensamiento, hermanos, incorrecto, todo eso es como un obstáculo en nuestra vida. Hace que nuestro corazón se contamine, que se tuerzan nuestros pensamientos. Y así como los israelitas no debían de poner tropiezo en el camino para que el prójimo huyera ahí y se le hiciese justicia, podemos de pensar nosotros, ¿por qué yo he de poner tropiezo en algo que Dios ha dado para salvación? Quizá, ¿por qué me sigo ensañando en algo para impedir que mi hermano sea restaurado, que sea sanado? ¿Hay algo en mí? ¿Sigo tratando de bloquear ese camino, en vez de llevar a mi hermano a la gracia de Dios, al refugio de Jesucristo, a la cruz del Señor?
Hermanos, en cada camino de esas que señalaban hacia las ciudades, habían señales, postes, que indicaban hacia dónde ir, hacia la ciudad de refugio. Habían señales, todo estaba y debía de estar bien señalizado, y era un camino ancho, para que no hubiera nada que le impida llegar. Hermanos, examinemos nuestro corazón a la luz de la justicia de Dios, porque muchas veces juzgamos, pero nos engañamos en ese juicio a nosotros mismos, porque lo hacemos por en nuestra emoción, nuestro prejuicio, nuestras emociones, y podemos estar tentados a buscar seguridad en otras cosas que no es la provisión de Dios. Dios proveyó la ciudad de refugio, no solamente para el homicida sin intención, sino también para preservar la vida y santidad de Israel, que no se vuelva una nación asesina, una nación sanguinaria, sino que se vuelva un pueblo de bendición, un pueblo de paz. Por eso, hermanos, estamos buscando seguridad y refugio en nuestros pensamientos, en nuestra fuerza, en nuestros motivos, más que en la provisión dada por Dios, en su justicia. No busquemos otros caminos, otras maneras. No nos engañemos a nosotros mismos. Vengamos arrepentidos de todo corazón al Señor. De esa manera, hermanos, ante la palabra de Dios vamos a vernos a nosotros mismos y nos vamos a identificar que también somos pecadores y que necesitamos venir al Señor para ser sanados. Como punto número 2, hermanos, vamos a ver que Dios quiere que tengamos un corazón que da refugio por la fe, que es de refugio para las almas, porque se nos ha concedido el Evangelio. Versículos del 4 al 13, hermanos, pero vamos a leer parte por parte. Versículos 4 al 6 dice esto: este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo de ser condenado a la muerte, por cuanto no tenía enemistad contra su prójimo anteriormente. Hermanos, y acá vemos cómo es que Dios basa su justicia en base de algo muy inicial. ¿Cuál es? ¿Desde dónde parte Dios para impartir esta justicia? Dios comienza a decir si ha habido o no ha habido enemistad. Los ancianos juzgarán de acuerdo a eso. Se hará un juicio y se investigará. Aquel que ha acudido a la ciudad de refugio podrá entrar en la ciudad de refugio, y tiene que haber un juicio y tiene que comprobarse si él es inocente o culpable, si lo hizo con intención o sin intención. Entonces parte de esto, si habrá tenido enemistad o no. ¿Y desde dónde comienza esto? Esto comienza desde el corazón, desde nuestro corazón, porque desde la intención del ser humano Dios comienza a darnos juicio. En el Antiguo Testamento nos confronta con la ley y parte del corazón, y nos dice, no es solo tu acto, sino el deseo de tu corazón. Israel recibiría ese refugio, ese descanso para el pecador ahí, pero ahora, ¿cómo Israel viviría haciendo justicia en un mundo en medio de injusticia? Porque esto pasa, mucho crimen, muchos problemas, y hoy también pasamos esto. ¿Cómo el cristiano puede tener paz en su vida a pesar de vivir con una naturaleza pecaminosa? ¿Cómo puedo hacer justicia yo en medio de un mundo caído, un mundo con reglas injustas muchas veces que no se cumplen? Hermanos, acá se identifica al homicida inocente, ¿no es cierto? Sin intención.
Nosotros somos esos pecadores sin intención también. El cristiano, hermanos, aunque salvo, es un pecador arrepentido. Estamos en ese proceso, pero aún con nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a herir a nuestros hermanos, a hacer daño a los que nos rodean, incluso sin intención. El cristiano no dice, voy a hacer esto porque quiero hacer lo malo, ¿no? El cristiano peca, pero sin intención. Y Jesús nos dijo que todo aquel que odia y aborrece a su hermano desde su corazón ya es homicida. Por lo tanto, somos ese homicida sin intención. Y ahora nos vemos, ¿no? ¿Nos vemos? El versículo 5 de lo que acabamos de leer, del 4 al 6, el versículo 5 nos comienza a dar un caso cotidiano de cómo es que puede ocurrir estas situaciones. Y nos habla de dos amigos que van a cortar leña. Y de tanta fuerza trabajar, de tanto así, sale volando la parte del pico del hierro y hiere a su hermano, lo golpea y fallece. Entonces, ese es un ejemplo de muerte sin intención, ¿no? De un asesinato sin intención. Hoy en día igual. Hay muchos casos. Los amigos se fueron a beber, murió por exceso de bebida, otros por accidente, y así, hermanos. Pero antes de que cada día no esperemos a que algo malo ocurra, seamos nosotros de refugios, hermano, no quedemos ensañados con nuestro hermano hasta que llegue el momento en que nos llevemos bien, no es así. En nuestro corazón tiene que haber un corazón de paz, un corazón que busque reconciliación. Cuando acudimos al Señor en busca de ayuda, en busca de sanidad, tenemos que verlo como nuestro refugio. Proverbios 18:10 dice, torrente fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. ¿Por qué? Porque somos esos justos por la gracia de Cristo. Entonces, tenemos que correr al Señor. Tenemos que entender nuestra situación y tener un corazón diferente, un corazón que ha nacido de nuevo, un corazón que ama hacer la justicia de Dios. No condenar, sino un corazón que busca ser refugio para sus hermanos. Y esta ciudad de refugio, hermanos, aquellos israelitas que buscaban hacer lo justo ante los ojos de Dios, se deleitaban en esa justicia, y ahora nosotros vemos esta ley cumplida en Jesucristo. Las ciudades de refugio eran una figura de la justicia de Cristo. Romanos 3:21, si leemos la palabra, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, hermanos, vemos algo muy bonito. Vamos a ver cómo es que Cristo vino a ser la esencia de las ciudades de refugio, nuestro refugio verdadero. ¿Por qué? Porque para llegar a la ciudad de refugio habían señales, carteles, postes y un camino ancho y un camino que llevaba hasta esas ciudades, un camino sin obstrucciones. Hermanos, Jesucristo vino y a través de los milagros que él hizo eran señales que apuntaban a creer en su persona, señales que solo Dios podía hacer. Sanaba ciegos, paralíticos, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, resucitó muertos. Hermanos, todas esas señales apuntaban al Cristo que había de venir, que había de salvarnos por su justicia. Y también Cristo se volvió nuestro camino para encontrarnos con Dios. Juan 14:6. Tanto las ciudades de refugio como nuestro Señor Jesucristo no están lejos, están al alcance de todas las personas. Conversamos con nuestros familiares, nuestros amigos, y nos dicen, no es que llegar al Señor es bien difícil, agradar o llegar a Dios es muy complicado porque siento que he cometido un pecado muy grave.
Y esta persona que te dice esto se siente como el homicida sin intención, ha cometido algo muy grave. Pero el Señor Jesucristo está al alcance. Romanos 10 del 8 al 8 al 9 nos dice que la palabra de Dios, que es nuestro refugio, no está lejos, sino que Dios te la ha dado y que la ha puesto en tu boca, en tu corazón. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El reino de los cielos ha acercado. Tenemos el Evangelio con nosotros. No está lejos. Está al alcance de todos. Y está abierto para todos. Quiero leer con ustedes el libro de Juan. Juan capítulo 6, hermanos. Juan capítulo 6, versículo 37. Miren lo que el Señor nos dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. ¿Es para todos o no? Es para todos. Miren cómo es que Dios perfecciona este refugio, porque las ciudades de refugio eran solamente para los homicidas sin intención. Sin embargo, Jesucristo es la consumación. ¿Por qué? Es el cumplimiento, es la plenitud de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Él viene no solamente a salvar al buenito, no solamente al buenito, al piadoso, Él viene a salvar a todos. Recordamos el texto de Romanos 3, por cuanto no hay diferencia. Todos necesitamos venir a Cristo. Tanto los que necesitan ser salvos, como nosotros los que necesitamos cada día del Señor. Hermanos, y así como la ciudad de refugio, y como nuestro Señor Jesucristo, no había otro lugar en donde uno pudiese salvarse. Si el homicida no acudía a la ciudad de refugio, el homicida sin intención, o se salía de la ciudad de refugio, moría. Moría. No podría salvarse. La palabra de Dios nos dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Este refugio es una persona. Tenemos que venir a nuestro Señor Jesucristo. Y este sistema de refugio, de justicia que Dios hizo, ahora se cumpliría la libertad de este pecador. Es decir, este pecador podía salir de la ciudad de refugio y retomar su vida nuevamente, a volver a su casa con sus hermanos, solamente cuando el sumo sacerdote moría. Entonces, porque de nada iba a servir, hermanos, nosotros ser libres físicamente, pero seríamos prisioneros del corazón, prisioneros de la culpa, sangre en nuestras manos, culpables, nuestra conciencia presa de nuestro pecado, viviendo en temor. Hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz como nuestro gran y sumo sacerdote, Él nos ha librado de toda culpa, de todo pecado, de todo temor, ha limpiado nuestras conciencias para que nosotros podamos vivir una vida correcta, una vida como hijos de Dios. Cristo es nuestro refugio verdadero y eterno. Todo aquel que cree en Él experimentará esta bendición. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a ver también, vamos a continuar los versículos del 7 al 10. Vamos a continuar leyendo el Deuteronomio 19. Del 7 al 10 dice: Por tanto yo te mando diciendo, separa 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3.
para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Muy bien, hermanos, aquí lo que nos está diciendo es que Dios prometía bendecir a Israel a medida y expandir su territorio. Una vez que lo conquisten Canaán y expandan su territorio, Dios haría que se completaran las 6 ciudades de refugio, las 3 más que faltaban. Hermanos, esto se cumplió tiempo después, con Josué y después hasta los días de David. Hermanos, y todo esto se dio, es decir, para tener completas, ¿no? y más ciudades de refugio, pocas palabras, 3 ciudades que abarcaran refugio para todas las tribus. Esto partía del hecho de que ellos caminaran en el amor de Dios. Porque dice, expandirás tu territorio, yo te bendeciré, y todo esto vendrá por el hecho de que tú ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos, guardes sus mandamientos. En pocas palabras, hermanos, el amor de Dios no solo nos lleva a la obediencia, sino a procurar amar y perdonar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a eso. Dios, por su gran amor por su pueblo, buscaba completar las ciudades de refugio a su debido tiempo. Aquel, pues, que no amaba a su prójimo, buscaba ensanchar solamente su territorio su parcela, solamente para casas, solamente para tener su chacra más amplia. Pero hermanos, nuestra mira no está puesta en tener más cosas o cumplir más deseos personales, sino hacer de bendición. La palabra de Dios dice, Romanos 13 del 8 al 10. Quiero leerles esto, hermanos. Dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dios mandaba andar en su ley, pero era andar en su ley al amarlo, y amarnos los unos a los otros. Dice, no adulterarás, versículo 9 de Romanos 13, los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, esas ciudades de refugio eran una muestra de que Israel iba a ser un pueblo que amaba a Dios y que cumplía esa ley amando a su prójimo, buscando la salvación y el bienestar de ese inocente. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en su palabra, hermanos, vamos a dar frutos de amor y de misericordia, que no buscarán venganza sino el perdón. Este amor vendrá por tener fe en la promesa de Jesucristo, que viene a salvar al pecador arrepentido. Hermanos, es en el amor de Cristo que renunciamos a toda rencilla contra el prójimo. ¿Por qué? Porque su amor es grande, hermanos. Es poderoso que más que cualquier otro odio, rencilla o problema o ira. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones o todas las faltas. Así Israel sería una nación no solamente justa, sino una nación que brinde refugio a Dios, ¿no? Que sea de refugio tanto para el judío como para el extranjero. Que todos vengan a buscar no a Israel, sino al Dios que ellos proclaman. Como punto número 3, hermanos, tenemos que tener un corazón que no manipula la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos querían valerse de esta ley, salteársela. Hermanos, un corazón que no se arrepiente hará que su propio pecado
lo haga sufrir, lo lleve a condenación. Juan 8:24, en vuestros pecados moriréis si no creen que yo soy, dijo Jesús. No dejemos que este pecado se vuelva contra nosotros. Entreguémosle al Señor, confesando nuestras faltas. Y cuando juzguemos, no lo hagamos según las emociones, sino según la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley de Dios, la palabra de Dios, no va según nuestras emociones. Santiago 1:19, el versículo 20. Miren lo que nos dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, tardo para emitir un juicio. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mi ira, mis motivos no hacen algo justo. Se lo merece, sí, pero esta justicia no viene de mí, sino para complacer mi carne. 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquel que ha venido a la gracia de Cristo es aquel que va a recibir con humildad esta palabra. Es verdaderamente que ha recibido esa salvación. Se va a refugiar en la justicia de Cristo, no va a poner peros ni excusas. La palabra de Dios con esto de desechar al homicida intencional era que no se debía tolerar el pecado, no se debía de encubrir tampoco estos malos actos, porque contaminarían al pueblo de Dios. Dios es misericordioso y justo. ¿Por qué? Porque por un lado castiga el pecado y protege al inocente, hermanos. Entonces, no manipulemos la palabra. Que Dios nos lleve a discernir y a dar un juicio correcto en cada situación, tanto leves como graves, dentro de la iglesia, ¿no? También para los ancianos de la iglesia. Como conclusión, hermanos, no nos justifiquemos con nuestras buenas obras. Muchos quieren justificarse, hacer un refugio de ellos. Ninguno de estos refugios es correcto, solo el que Dios ha provisto. Ese es Jesucristo. La Biblia nos señala de principio a fin cuál es ese refugio verdadero. Vayamos a Jesucristo. En el corazón de la tierra prometida estarían estas ciudades y serían la única esperanza a la cual recurrir. Por eso pongamos el Evangelio en el centro de nuestro corazón y no nos engañemos a nosotros mismos, para que nosotros podamos llevar este refugio de Dios a todas las personas que lo necesitan.